Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, martes 4 de abril del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando empresas líderes por más de una década y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Ok, vamos con los titulares de hoy, en martes 8 de abril, en menos de un minuto. Primero, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público suspendió por 6 meses al fiscal del caso Lavajato, José Domingo Pérez. Segundo, la Defensoría del Pueblo ha propuesto que se prohíba la circulación de motos lineales entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana como medida contra la inseguridad. Tercero, el Congreso acordó debatir este 30 de abril los informes finales que proponen inhabilitar por 10 años a los expresidentes Martín Vizcarra y Francisco Sagasti. Cuarta, confirman una nueva muerte producida en Cusco por el suero fisiológico defectuoso de Medifarma. Y quinta, Donald Trump amenazó a China con un arancel adicional de 50% si no retira los aranceles que el gigante asiático ha impuesto en respuesta al plan original de Trump, escalando así pues la guerra arancelaria. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Aquí la primera. El fiscal José Domingo Pérez ha sido apartado de su cargo por 6 meses como resultado de una decisión que ha tomado la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público como medida cautelar. Esto significa que quedará excluido durante ese plazo de intervenir en los procesos que tienen que ver con el caso Lavajato, por ejemplo, en los que ha tenido pues una presencia gravitante. El fiscal Pérez es un personaje que genera una adhesión muy intensa de un sector de la opinión pública que cree que ha venido enfrentando valientemente a los políticos que habrían incurrido en delitos, mientras que desde la orilla opuesta se le percibe como alguien que se ha dejado llevar por sus criterios políticos y que en esa medida ha cometido excesos en la forma como ha llevado las investigaciones del caso Lavajato. Lo que hace la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público para justificar esta decisión que comentamos esta mañana de separarlo temporalmente del cargo es atribuirle una inconducta por haber intervenido supuestamente en un proceso penal de obstrucción a la justicia contra el abogado Arsenio Oré, abro comillas, a sabiendas de que se encontraba impedido de hacerlo, cierro comillas. El fallo señala que Pérez debió haberse inhibido de ver ese caso, pero que más bien insistió en que sí correspondía llevarlo. ¿Por qué debió haberse inhibido? Pues según el Tribunal Constitucional, cuando vio ese caso, Pérez estaba imputándole a Arsenio Oré un delito de obstrucción a la justicia, cuya víctima era él mismo, y por tanto debía haberlo otro fiscal para que Pérez no estuviera en la condición de juez y parte al mismo tiempo. La respuesta de Pérez ha sido calificar esta decisión de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público como, entre comillas, injusta y abusiva, y acusó al actual titular de dicha oficina, Juan Fernández Gerí, de tener un pacto ilícito con el abogado de Fuerza Popular, Cristian Salas. Pérez dice que hay un audio donde se escucha a Salas coordinar con Fernández Gerí su salida y la de otros fiscales. Medios como La República y Hildebrand en sus 13 se han referido a ese audio, pero todavía no se ha conocido la totalidad de su contenido. Hoy nos toca resistir frente a autoridades que han hipotecado su función a organizaciones criminales investigadas, fue lo que dijo Pérez, al tiempo que anunció que disputará legalmente este fallo en su contra. Segunda noticia. La Defensoría del Pueblo, liderado hoy por el ex abogado defensor de Vladimir Cerrón, Josué Gutiérrez, ha sacado un comunicado en el que hace recomendaciones al gobierno de medidas para luchar contra la delincuencia. Ha propuesto, por ejemplo, que durante el estado de emergencia en Lima quede prohibido el uso de las motos lineales entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Esto supuestamente para, abro comillas, dificultar el accionar de las bandas criminales que operan bajo esa modalidad y prevenir nuevos actos de violencia contra la población, cierro comillas. También ha recomendado a la Defensoría que esté prohibido de manera general que haya 2 personas en una moto lineal. Dice, asimismo, que al cabo de 30 días debería evaluarse la efectividad de estas medidas. ¿Tiene sentido esto que se está planteando? Pues una vez más se trata de una medida parche que va a afectar a quienes no están implicados en actividades delictivas, pero que usan motos lineales para movilizarse, ellos u otras personas. Porque, como es obvio, digamos, no solamente los delincuentes usan motos lineales para movilizarse. Entonces, en vez de aplicar una sanción que solo afecte a quienes lo merecen, se está proponiendo aquí una medida tan amplia que también va a afectar a quienes no lo merecen.
Yo pienso que Josué Gutiérrez está actuando con los reflejos de quien ha sido congresista, como es su caso, y quiere pues anunciar algo que suene como una medida contundente, pero en realidad es algo más para pasar el rato, porque no es que su institución pues se haya puesto a pensar en todas las aristas de una problemática tan compleja como la inseguridad ciudadana para lanzar una propuesta sistémica o integral para enfrentarla. Lo que hemos estado viendo de parte del gobierno en la lucha contra la delincuencia es una serie de propuestas demagógicas o de populismo punitivo que también han venido del Congreso, que no ofrecen soluciones efectivas de corto plazo. Entre ellas, pues no sé, plantear el restablecimiento de la pena de muerte o que los militares salgan a patrullar las calles en una especie de estado de emergencia permanente. Si el gobierno va por el camino de la demagogia y del populismo punitivo, lo que deberían hacer las instituciones que lo contrapesan, como la Defensoría del Pueblo en este caso, es confrontarlo y hacer evidente que la criminalidad no se soluciona con pura demagogia. Pero en lugar de hacer eso, ¿qué propone la Defensoría? Pues más medidas efectistas, más demagogia, más fuegos artificiales para maquillar el hecho de que el gobierno no sabe qué hacer para detener el desborde de la criminalidad. Tercera noticia. El Congreso acordó debatir este 30 de abril los informes finales que proponen acusar constitucionalmente e inhabilitar por 10 años para ejercer cargos públicos a los expresidentes Martín Vizcarra y Francisco Sagasti. El Consejo Directivo del Congreso además fijó un horario para debatir ambos informes. Durante ese día, desde las 3 de la tarde, se verá el informe final sobre las denuncias constitucionales contra Sagasti y sus exministros del Interior, Rubén Vargas y José Eliche. Como recordarán, el documento acusa a Sagasti de presuntamente haber cometido una infracción constitucional, del delito de abuso de autoridad y de nombramiento ilegal para un cargo público, esto por el pase al retiro de un grupo de altos oficiales de la policía de forma supuestamente irregular, según el informe, en noviembre del 2020. Por los mismos hechos y usando los mismos argumentos, el informe también recomienda acusar e inhabilitar por 10 años para ejercer cargos públicos a los exministros Vargas y Eliche. Siguiendo con la agenda de ese 30 de abril en el Congreso, desde las 6 de la tarde se debatiría pues, y votaría el informe final contra el expresidente Vizcarra y sus presidentes del Consejo de Ministros, Salvador del Solar y Vicente Ceballos. A los tres se les acusa por presuntas infracciones a la Constitución relacionadas con el cierre del Congreso en el 2019. Se pide 10 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública contra Vizcarra por el propio acto de cerrar el Congreso, que según el informe final del legislativo se hizo de forma inconstitucional, aunque el Tribunal Constitucional opina en sentido contrario, mientras que se recomienda inhabilitar por 5 años a Del Solar por haber planteado una cuestión de confianza para suspender el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional sin que haya sido discutida y aprobada en sesión del Consejo de Ministros. Finalmente a Ceballos se le acusa por haber refrendado el Decreto Supremo 165-2019 PCM respecto a la cuestión de confianza para suspender el proceso de elección de los magistrados del TC. Por eso también se pide 5 años de inhabilitación para Ceballos. Cuarta noticia, la Gerencia Regional de Salud de Cusco ha confirmado lamentablemente una nueva muerte producida en esa región a causa del suero fisiológico de Medifarma observado por el Ministerio de Salud. Melissa Esmeralda Guzmán Alarcón, de 33 años, es la segunda paciente fallecida en Cusco luego de permanecer 14 días en la unidad de cuidados intensivos. Según la información presente en el parte policial, Guzmán Alarcón ingresó a la clínica cusqueña O2 Medical Network el pasado 23 de marzo para someterse a una cirugía estética. Poco después de dicha intervención quirúrgica, empezó a presentar reacciones adversas, dificultad para respirar, convulsiones y daño neurológico, relacionadas pues con el suero fisiológico, por lo que se le mantuvo en observación médica. La primera muerte producida en Cusco tuvo también como víctima a una paciente de la clínica O2 Medical Network, la joven de 24 años Daniela Quispe Díaz. En ese establecimiento médico, la Fiscalía incautó un total de 535 botellas del suero producido por Medifarma y observado por el MINSA durante las diligencias que se llevaron a cabo luego de que se produjera la muerte de Quispe Díaz. Con Melissa Esmeralda Guzmán Alarcón son de momento ya 5 muertes producidas por el suero defectuoso de Medifarma. La empresa ha admitido la violación de varios protocolos en el proceso de fabricación, así como la manipulación de los resultados de los análisis de calidad que permitieron la comercialización del suero fisiológico. Como se recuerda, el Ministerio de Salud ha presentado ya una denuncia penal ante la Fiscalía contra el laboratorio Medifarma
por presunta comisión de delitos contra la salud pública. Quinta noticia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a China que si no retira el arancel de 34% que impuso a las importaciones de Estados Unidos en respuesta al plan arancelario original del mandatario estadounidense, pues podría incrementar hasta un 104% los impuestos que tienen que pagar los productos chinos al ingresar a Estados Unidos. Recordemos que el miércoles de la semana pasada Trump presentó un plan para incrementar los aranceles a 185 países de todo el planeta, incluyendo aquellos que, como el Perú, ha firmado acuerdos de libre comercio con ese país. Estos aranceles recíprocos, supuestamente recíprocos, incluían un arancel adicional de 34% de las importaciones de China, que se sumaba al 20% que ya estaba vigente. El gigante asiático respondió aplicando aranceles también de 34% de los productos estadounidenses, lo cual ha empujado a Trump a amenazar con responder con un impuesto adicional del 50% si China no retira ese aumento antes de hoy, 8 de abril. Este episodio grafica claramente pues, el riesgo al que se enfrenta el mundo debido a la guerra comercial ocasionada por el giro de 180 grados en la política comercial de Estados Unidos. Si todas las potencias o las economías globales empiezan a elevar los costos para las importaciones, el comercio global sería golpeado y países como el Perú tendrían que afrontar una menor demanda por sus productos, efecto adicional al daño que ya va a causar los aranceles de 10% que Estados Unidos nos ha impuesto desde el sábado, pese a que tenemos un TLC vigente. Es importante tener en cuenta que este miércoles es el día en que entrarán en vigencia los impuestos anunciados por Trump de 34% para China, 46% para Vietnam, 24% para Japón, 20% para la Unión Europea, entre otros países que le venden más a Estados Unidos de lo que importan de ese país. Esto llevó a muchos inversionistas a abrigar ayer la esperanza de que el gobierno estadounidense pudiera postergar esta vigencia por 90 días y evitar que los mercados del mundo sigan cayendo. Un rumor divulgado a través de X, antes Twitter, respecto a esta pausa llevó a la Bolsa de Valores de Nueva York a recuperarse brevemente durante la mañana de ayer, pero las acciones de las compañías estadounidenses volvieron a hundirse poco después de que la propia Casa Blanca descartara pues, ese rumor. Al final del día, la Bolsa de Valores de Nueva York cerró con pequeñas pérdidas, mostrando que muchos inversionistas están aún confiando en que el gobierno estadounidense reaccione y decida retroceder en esas medidas para evitar que continúe el desplome del valor de las empresas estadounidenses en el mercado de capitales. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy tenemos un comentario invitado en el espacio de la reflexión del día. La historiadora y crítica de cine Alejandra Bernedo nos comparte una opinión sobre la nueva ley de cine aprobada por el Congreso. Escuchemos a Alejandra. Esta nueva ley de cine aprobada por el Congreso, que desde la comunidad cinematográfica llamamos ley anticine, es una muestra muy clara no solo de desconocimiento sobre políticas y derechos culturales, sino un atentado directo a estos derechos. ¿Y esto por qué? En la Declaración Universal por la Diversidad Cultural de la UNESCO se dice claramente que todos los objetos, bienes o servicios culturales portadores de identidad no pueden ser considerados mercancías o bienes de consumo ni deben estar sujetos a políticas similares dentro de las dinámicas de mercado. Aquí nosotros vemos que la ley hace completamente lo opuesto. Así como el aprendizaje de la lectura, la escritura deben estar al alcance de todas y todos, lo mismo debe ocurrir con la posibilidad de expresarse artísticamente. Ahí es que un tercer punto de la ley entra en juego, que es necesario que el 30% del presupuesto total de una película no sea otorgado por el Estado, sino que se consiga en el sector privado o de repente concursando a otros fondos en el extranjero. Esto puede parecer muy simple para algunos, pero para personas que vienen desde otras regiones en donde se les ha precarizado mucho la vida, esto es una imposibilidad. Es una valla muy grande. Y restringir o limitar derechos a personas que vienen de zonas empobrecidas con numerosos conflictos sociales a causa de malas políticas de Estado, a poblaciones vulnerables también, como la comunidad LGBT, los grupos que tienen causas de defensa feminista por la igualdad de derechos, que eso también es parte del contenido que pretende revisar la ventanilla única
y este artículo de la ley que dice que va a vigilar que no se altere el orden, sumado a las alocuciones que se han escuchado en el Congreso de gente diciendo que les parece atroz que hayan películas que muestren personas LGBT, drags, drag queens o militares cometiendo vejámenes como si eso no hubiera ocurrido, revela no solo un intento de manipular el cine, sino de manipular el pensamiento público, crítico, general, y probablemente si ahora lo están haciendo con los cineastas, van a hacerlo posteriormente con todas las otras áreas, campos y poblaciones que sean posibles hasta lograr un control que no debería existir. Muy bien, con eso llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias a Alejandra Bernedo por su valioso aporte esta mañana. Un agradecimiento como siempre a nuestros auspiciadores, a Big Mom Group y a nuestros suscriptores con cuyo apoyo podemos seguir haciendo esto que tanto nos gusta. Que estén todos muy bien y ya nos escuchamos el día de mañana. Adiós.